Hoy vamos a darte el contexto a las sombras que cubren a los gobiernos en el mundo. Hoy vamos a revelar el tablero real detrás del caos mundial. ¿Es realmente el interés de Estados Unidos Irán? Detrás del estruendo de las potencias y el desfile de líderes que ves en la televisión, existe un diálogo en las sombras que solo la intuición entrenada puede escuchar. La historia que nos cuentan es una máscara. La verdadera trama se escribe con símbolos de reyes antiguos y usurpadores modernos que juegan su última carta. Lo que está en juego no es una frontera meramente geográfica, sino la soberanía total sobre la vida humana y sobre la mismísima tierra. Prepárate para ver los hilos del ventrílocuo y entender por qué el mal ha decidido finalmente arrojar su máscara. En el gran teatro del mundo, las luces están puestas sobre los actores, que serían los políticos astutos, y en un segundo plano, oculto, escondido, está el director. Tal como el ventrílocuo y su muñeco, el director habla a través de sus títeres. Sus discursos son la escenografía del engaño. El trampero abrió su jaula a la espera de que los pájaros distraídos caigan. El gran pajarero es astuto y vil y espera confiado, pero antes de aclarar sus identidades, vamos a conocer un poco sus estrategias. Lo que vemos es una sofisticada ingeniería de percepción, donde el conflicto es el producto distractor y la humanidad el combustible. Veamos algunos detalles. Esta guerra en realidad no comenzó ahora, en realidad hace siglos que lo hizo. Y no es lo que aparenta Estados Unidos contra Irán, o Estados Unidos contra Irak, o contra Venezuela, o contra Cuba, y así sucesivamente. No confíes en lo que es muy evidente. Ocurre lo del mago y su truco. Te muestra una mano junto al truco, pero la trampa está en la otra mano. Con una mano te distrae, te entretiene, y con la otra te engaña. Esta guerra es entre el bien y el mal, y presta atención, así vamos a llamar a partir de ahora a los dos bandos, el bien y el mal, porque es literalmente lo que ocurre. Las partes lo acordaron hace mucho tiempo y ahora llegó el momento para dirimir quién gobernará, pero antes de esto necesitamos entender el presente, la realidad, hoy. Esta es la historia de un trono en sombras y un mensaje enviado por elevación. Los gobernantes como Trump, Milei, Macron, por citar algunos simplemente, en realidad son todos los gobernantes, son los llamados líderes mundiales. Todos trabajan sin excepción en las sombras y a los pies de un rey despiadado, al que por supuesto lo llamaremos el mal. Estos sátrapas deben ejecutar las órdenes de este monarca oculto. Esta es la historia de los sátrapas caídos. La estrategia inicial es sencilla, aunque compleja a la vez. Estos sátrapas tienen como objetivo la confusión. La plutocracia mundial y sus siervos son usurpadores y ejecutan su estrategia engañosa a través de un canal monológico de consumo masivo, como la televisión, el cine y los diferentes y variados tipos de líderes que divulgan un relato oficial usando la falacia del experto. Habitúan al espectador ingenuo, inocente, a aceptar solo el discurso oficial, ocultando en el traje y la corbata su verdadera intención. El ardid consiste en patologizar la disonancia cognitiva y la agudeza interpretativa, descalificando cualquier mirada diferente a la de ellos bajo la etiqueta de teoría conspirativa. Así el relato oficial se confunde fácilmente con la verdad. No todo conflicto bélico se explica con el mapa. Hay tensiones que no nacen en las fronteras, ni en el idioma siquiera. En realidad nacen en el corazón. Este no va a ser un análisis geopolítico más, el típico que ves en la televisión, el de los analistas contaminados por las ideologías que son controladas fácil y completamente cuando hablan de izquierda-derecha, occidente-oriente y cosas por el estilo que en realidad ni siquiera vale la pena que profundicemos. Son títulos estratégicos muy bien instalados, con mucha astucia para que los supuestos entendidos se queden empantanados, embarrados
en el barro ideológico y nunca pueden conocer la verdad realmente, la de fondo. Es un juego de espejos, donde el lenguaje sirve para ocultar el verdadero enemigo y al mismo tiempo para no darle legitimidad y reconocimiento que le corresponde al rey entrante, el bien. Hoy vamos a presentar algo diferente, no a explicar el conflicto, sino entender por qué ocurre y sobre todo qué ocurrirá. Antes permítanme lo siguiente: este mensaje está dirigido exclusivamente a las personas nobles y de corazón recto que atesoran la paz, la familia, la vida y no desean hacer daño al prójimo. Es una llamada para los seres sensibles y empáticos, aquellos que rechazan la insensibilidad, la violencia de la guerra y la complicidad con este sistema actual que devalúa y desprecia hasta la muerte la vida humana. Lo que llamamos democracia es una cleptocracia en realidad de guantes blancos. Estos sátrapas no son meros ladrones, son intelectuales del saqueo que han transformado al Estado en un cadáver, un formato diseñado por ellos mismos, del cual le sacaron todo el provecho y ahora van a extraer hasta la última gota del esfuerzo de la gente. Bajo la superficie de la geopolítica actual se libra la batalla final por la soberanía de la tierra, una disputa antigua entre el usurpador oculto, el mal, y el gobierno legítimo que se aproxima, que está por llegar, el bien. La propuesta de guerra permanente de las potencias no es una estrategia solamente militar, sino un lenguaje cifrado de símbolos y amenazas dirigido al rey entrante, al bien. Al hostigar naciones como a Irán, por ejemplo, Estados Unidos, el gobernante ilegítimo no solo ataca territorios, sino además el símbolo que representan. En este caso de Irán, el símbolo es Ciro, el ungido del bien. Era un intento desesperado por detener el avance de la justicia antes de que expire su tiempo del reino del mal. La figura de Donald Trump, leída desde esta clave simbólica, trasciende la mera gestión política para articularse como un arquetipo de la soberanía terrenal en pugna. En este lenguaje de símbolos, su posicionamiento no responde al azar, no es casual, sino a una escenificación estratégicamente diseñada que se erige como un sustituto que usurpa el lugar de la autoridad legítima con las mismas características que su dios y amo, asesino, perpetrador, psicópata, que disimula en su falsa investidura su pasado lleno de sangre, tal como un sepulcro blanqueado por fuera, pero con toda clase de pudredumbre por dentro. Al reclamar el rol de una soberanía absoluta sobre la tierra, su figura actúa como un tótem del dominio autocrático, que intenta consolidar el control global antes de su inminente caída. La etimología de su nombre, Trump, el triunfo significa, opera en este tablero como una declaración de principios, un juego. Es el despliegue de poder que busca prevalecer mediante la fuerza y la imposición, o sea, el mal. Cuando los rituales de poder, como la supuesta preeminencia sobre linajes tradicionales con las que ellos se rigen, se reconfiguran para elevar esta figura, el mensaje simbólico es explícito en realidad. El gobernante maligno, escondido en las sombras de la plutocracia, formaliza su pretensión de reinar mediante un enviado que ostenta el falso título de triunfador, Trump. Esta visibilización, sin embargo, es la señal más clara en realidad de su debilidad terminal. En la simbología del poder, quien necesita mostrar, evidenciar su autoridad mediante rituales de sustitución, está en realidad admitiendo que su legitimidad ha terminado, ha caducado. El despliegue de Trump no es la victoria del bien, ni mucho menos, sino la representación última del mal que, consciente de su fin, intenta blindarse con un ropaje de supremacía supuesta. Para quien sabe leer este mensaje, la ostentación del triunfador es el velo que intenta ocultar con una desesperación evidente. La erosión de su gobierno ha llegado. Y ha llegado el tiempo también de la caída de los gobiernos humanos. Bajo los hilos de este teatro de sombras, el usurpador oculto, consciente de su condición de derrotado, se prepara para desatar el caos en la tierra que tanto ha publicitado.
La malicia de sátrapas como Trump no es más que el símbolo final de una soberanía ilegítima que en su agonía decide exhibir su maldad de forma plena, manifiesta y destructiva, sí, mediante la guerra. Mientras las masas inocentes interpretan que estos conflictos o amenazas de conflicto como meras disputas bélicas entre naciones y que no pasará más que eso, el observador agudo reconoce el colapso inminente del reino del mal, lo percibe, lo capta, lo intuye. Lo que presenciamos no es solo una lucha por el poder terrenal, sino que es la convulsión de un gobierno caduco que se resiste a entregar el mando, el poder. Esta crisis es la señal inequívoca de que la estructura de los usurpadores ha caído, forzada a ceder su lugar a la autoridad legítima del bien que llega. En esta disonancia final, la oscuridad se vuelve total sobre la tierra solo para intentar ocultar su final. La estrategia de tierra arrasada es el recurso final de una soberbia imposible de disimular ante la derrota. Consiste en desmantelar y destruir sistemáticamente todo recurso, infraestructura y provisión propia para que el vencedor solo encuentre cenizas. En este plano, el gobernante del mal, al verse desplazado, instiga la devastación global para dejar al reino entrante un territorio desolado y en ruinas. En esta arquitectura de crueldad, la estrategia de tierra arrasada trasciende lo material para convertirse en un arma emocional de precisión. El usurpador no solo busca legar un territorio en ruinas, sino que utiliza el exterminio y el sufrimiento humano como un lenguaje para herir la sensibilidad del soberano entrante. Es una venganza, sí, es una venganza psicológica. El gobernante del mal sabe, es consciente de la empatía y el amor por la vida que definen al reino del bien, el reino que llega. Y así maximiza la devastación para que la victoria de la luz se vea empañada por el peso del duelo. Así cada pérdida se convierte en un mensaje de desprecio diseñado para que el rey legítimo asuma su gobierno bajo la sombra de un dolor profundo, transformando el escenario de la derrota del mal en un monumento al sacrificio masivo. Así es de triste. En este teatro de sombras, la oscuridad no es la ausencia de luz, sino la sobreexposición de una mentira que se ha vuelto asfixiante. Por ello, este tiempo exige una mirada perspicaz, aguda, observadora, un estado de alerta mental y de nobleza y de buen corazón. No es momento para el observador distraído, ingenuo o insensible. La perspicacia y la intuición son las herramientas de navegación, de captación que el gobernante del bien te ha regalado y ha depositado en la estructura emocional que tienes a disposición. Son en rigor el lenguaje cifrado de la legitimidad que nos permite decodificar el estruendo del escándalo y las bombas y el silencio de los medios. La verdad de esta guerra la entenderás solo por esta vía natural de comprensión, la intuición y el instinto. Mientras el usurpador intenta ensordecernos con su estrategia de tierra arrasada, nuestra intuición actúa como un faro en medio de la oscuridad de esta noche larga, del miedo. Existe una antigua noción sobre el centinela que aguarda el amanecer en la hora más gélida de la noche. Su virtud no era la fuerza física, sino la capacidad de distinguir, de captar el sutil cambio en la densidad del aire que precede al primer rayo del sol, la luz. Así debes estar hoy, con los ojos abiertos, no para contemplar el horror que el mal exhibe como trofeo, sino para identificar las grietas por donde la nueva realidad comienza a colarse, a filtrarse. El ruido de las naciones beligerantes es el indicador de un sistema que, sabiéndose vencido, intenta convencernos de que su muerte es también nuestra muerte. Para saber qué hacer, te invitamos a ser parte de este canal, seguirnos, ponerte en contacto con nosotros por privado para más indicaciones y nos vemos pronto. Adiós.